Celebremos la pasión y muerte del Señor. Jesús nos entrega su vida. Ha venido dando lo que era y tenía, y ahora nos da lo único que le queda, su propia vida. Ha sido fiel a la voluntad de Dios, un Padre que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino que tengan vida en abundancia. Ahora, en un gesto definitivo de amor y de fidelidad, nos entrega la vida. La cruz, patíbulo de humillación y de muerte, es desde ahora lugar de gracia y de vida. Muriendo en ella, Jesús destruyó la muerte y nos abrió el camino de la vida. Oremos. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza toda la humanidad, concédenos que, semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de la gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno, por exigencia de la naturaleza, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado
y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado al sufrimiento, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos erramos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, y lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como un muerto, me han desechado como un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte.
siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera uno solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo, y yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí?
Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Podéis sentar. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él no negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si éste no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato le dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que yo no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llevadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y es según esa ley tiene que morir,
porque se ha hecho hijo de Dios. Pero Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿Y sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: he aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una única túnica, sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron sus ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Nos ponemos en pie. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre junto a ella, al discípulo que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos.
Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que le quebrara las piernas y que lo quitara. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra que hoy Viernes Santo nos ofrece la Iglesia para meditar el Evangelio de San Juan es realmente significativo. En primer lugar, por acompañar a Jesús en toda su pasión, porque para el cristiano la fiesta principal, junto con la pasión y muerte, es su resurrección. Y podríamos decir que la podemos estar cada uno, desde las posibilidades que tenemos, vivirla con más intensidad, porque podemos vivirla más con el Señor, más en oración, sin necesidad de estar tan entretenidos en otras cosas, aunque a veces el salir, ver las procesiones, participar en la celebración, vestirnos para la ocasión, nos ayuda también a vivirlo. Pero hoy el Señor, en este Evangelio, quiere darnos a entender en primer lugar que Jesús, siendo Dios, habiendo pedido al Padre, dice la segunda lectura a los Hebreos, habiendo pedido al Padre y habiendo sido escuchado por su ser Hijo de Dios, aceptó el sufrimiento, aceptó la pasión. Porque no es simplemente sufrir por sufrir o vivir la experiencia de aquellos que querían acabar con él, sino que había un sentido más profundo, algo que muchos no veían, pero él sí lo veía, que era el liberarnos por su muerte del pecado. Nosotros estamos viendo hoy la situación que estamos viviendo. Frente a lo que estamos viviendo, vemos lo que hay, que estamos encerrados en casa, que hay personas en los hospitales especialmente afectados
por este virus. Pero ¿qué puede haber de fondo? Puede ser que el Señor nos haya dado la luz para comprender de que de fondo el Señor nos está dando una oportunidad para centrarnos en Él, para olvidarnos, como dice la canción, de los entretenimientos de la vida, para centrarnos solo y únicamente en Jesús, de tal manera que ahora que estamos en casa, ya no podemos decirle al Señor, es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que ir a tal sitio, es que tengo que visitar. No. Ahora somos nosotros los que tenemos que dar el do de pecho y decir, si no me pongo a rezar, ¿por qué es? Porque yo prefiero entretenerme en otras cosas que en dedicarle al Señor ese tiempo. Porque me da miedo darme cuenta de que en el fondo la fe o el cristianismo que estoy viviendo sé que no es el que podría llegar a vivir. Entonces, ¿qué hay de fondo? Como muchas personas que para ellos esta fiesta, aún siendo bautizados, ni chicha ni limonada, ¿le estará tocando el corazón el Señor? Por supuesto que sí, pero nosotros también estamos con nuestra oración colaborando para que les toque el corazón. Estamos haciendo de nuestra casa un lugar en el que la práctica de la fe no es algo que se queda reservado en una habitación donde tengo el ordenador, sino que es el lugar principal de la casa, como el salón. Cada uno de nosotros, el Señor nos estará diciendo algo, y nos lo está diciendo, y puede ser que estemos evitando oírlo, pero la voz es clara. En nosotros está escucharlo y aceptar la corrección que Él quiere darnos. En segundo lugar, el Evangelio de hoy es realmente significativo porque en ella San Juan nos muestra cómo se cumplen las Escrituras. Y muchas de esas Escrituras del Antiguo Testamento, en el que como profecía habla de Jesús. ¿Acaso también hoy no está profetizado en las Escrituras? ¿Acaso ese abandono de la fe no está también profetizado en la Escritura? Pero ¿qué también está profetizado en la Escritura? Las consecuencias. En los Evangelios lo hemos escuchado, especialmente en el tiempo de Adviento. Lo escuchamos cuando esperamos la segunda venida del Señor. O también el libro principal que nos habla del final de los tiempos, como es el libro del Apocalipsis. Como cristianos, conocemos esas profecías dadas por Jesucristo. Conocemos esa palabra de Dios que cuando dice la palabra de Dios, cuando lleguen todos estos signos, poneos en pie, levantad la cabeza, que llega vuestra liberación. Es decir, no somos personas de este mundo. Hemos renacido en el bautismo a una vida nueva y estamos abiertos para la vida espiritual. Y estamos esperanzados en la venida del Señor, porque el llegar al final de los tiempos significa que el triunfo de Cristo sobre el mal se está realizando y va a llegar. Y el corazón inmaculado de María va a triunfar. Por eso, en el corazón del cristiano, aquel que se alimenta no solamente de comida, sino también se alimenta de la palabra de Dios, está esa esperanza. Podría ser que el Señor nos esté diciendo, aliméntate de la palabra de vida, para que la esperanza crezca ya
de una vez en tu corazón. Puede ser que el Señor también nos lo esté diciendo. Pero aún así, también el Señor en la palabra nos ha manifestado el mayor gesto de su amor, la cruz, la muerte. Para uno, lugar del maldito, en el que habían conseguido quitarse el gran problema de aquel que revolucionaba. Pero al final, Jesús resucitó, venció a la muerte, y aquellos que se habían aliado con el maligno, dejándose dominar, dejándose controlar, al final no triunfaron, sino que perdieron, por no abrirse a la acción de Dios. Vamos a también el Señor poner nuestro corazón, y lo ha puesto especialmente en estos días, orar por aquellos que no creen en Dios, aquellos que no han conocido el amor de Dios. Vamos a pedir al Señor por todos esos que no han abierto su corazón a la luz que el Señor quiere darles en su vida. Hoy la oración de petición tiene una densidad especial. Nos unimos a la oración de Jesús y al sentido que dio a su vida. Hacer realidad la voluntad de Dios, orar y trabajar para que todos sus hijos tengan vida en abundancia, para que su reino se haga realidad en el corazón de Dios. Existimos todos sus hijos, hombres y mujeres de todo tiempo, de toda condición, de toda raza, color, religión. Nos conoce por el nombre y en Jesús nos ha amado y nos ha salvado. Nadie ha quedado excluido. Traigamos a la oración la vida de todos nuestros hermanos, especialmente la de todos aquellos que sufren. En ellos se repite la pasión del Señor. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno,
cuya sabiduría gobierna todas las cosas. Atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Rafael, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha la súplica que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró en un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor, Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él con la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que, deseándote siempre, te busquen, y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios,
los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan, por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta epidemia. Alivia el dolor de los enfermos. Da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto. Y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La cruz ha de ser para nosotros los cristianos símbolo de la sabiduría de Dios, manifestación de su amor, manantial de la salvación universal. Con palabras de San Pablo, volvemos a recordarnos que nosotros proclamamos un Cristo crucificado. Los judíos dicen, ¡qué vergüenza! Los griegos dicen, ¡qué locura! Pero la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios
es más fuerte que la fuerza de los hombres. Acerquémonos a la cruz y acojamos esta debilidad y esta sabiduría de Dios. Hagamos de la cruz nuestra fortaleza y nuestra sabiduría para vivir y comunicar hoy, en medio de nuestro mundo, el Evangelio de la alegría y del amor. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid a adorarlo. Y vamos a dedicar ahora un momento a adorar el árbol de la cruz. Esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo mostrarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo mostrarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron todas mis dolencias, el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en mi boca pedigüeña, y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave de tu santa puerta.
y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Cuerpo de Cristo. Felices somos en la pobreza, si en nuestras manos hay amor de Dios. Si nos abrimos a la esperanza, si trabajamos en hacer el bien. Felices somos en la humildad. Si nos abrimos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación de este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinaos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminada la celebración, mañana nos veremos a las 9 de la noche para celebrar la Pascua de Resurrección del Señor.